Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un debate más, como es más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados. Esta noche nos acompaña don José Suárez. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien y, como digo siempre, con tendencia a mejorar. Bien. Don Eloy Santana, muy buenas noches. Gracias, un placer estar por aquí. ¿Cómo estamos, Eloy? Muy bien. También nos acompaña don Rafael Díaz. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien. Te veo fuerte, ¿eh? Con ganas. Hace falta ver si uno cumple, ¿no? Y don José Amador, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a comenzar, porque el tiempo se nos va volando. Tenemos 1 hora y media, pero se nos queda cortito. Y vamos a comenzar con temas de actualidad, temas de debate que hoy por hoy están en la calle. Y hablamos de la ley, en este caso, ley que quieren tumbar o que se va a tumbar a cabo, y hablamos de la ley de la revisión, en este caso, prisión permanente revisable. Don José Suárez, rompa usted. Bien, sí, es cierto, hay un debate bastante importante en la calle. La ley de la prisión permanente revisable fue aprobada el 26 de marzo del 2015 por el Partido Popular, ciertamente exclusivamente por el Partido Popular. Tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular llevaba esa ley en su programa electoral, que aprobaría esa ley en el programa electoral, y le votaron más de 8 millones de españoles. Ahora bien, antes de aprobar esa ley, el Consejo de Estado dio el placer, dijo que bien. La Corte Penal Internacional ya reconoce esa pena en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Considera que es una pena adecuada al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. Esa ley, entre otros países, se aplica en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Austria, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca. Actualmente la van a imponer también en Noruega. O sea, que es una ley que no entiende más del 80% de los ciudadanos españoles, y en algunos sondeos de opinión hasta el 90% apoyan esa ley. Y es que no entendemos como una parte muy minoritaria de los ciudadanos españoles pues dicen que no, y algunos partidos políticos que tienen todo el derecho del mundo de pedir que se derogue esa ley, tienen todo el derecho. Pero yo personalmente entiendo que estos partidos políticos pues lo que quieren es tumbar las leyes que el gobierno ha proclamado y ha aprobado, simplemente para hacer daño al gobierno. Me hace mucha gracia estos partidos políticos que le dicen al presidente del gobierno que escuche la calle con el tema de los pensionistas, que ya hablaremos de ello. Hombre, que escuchen incluso a sus votantes. Hay partidos políticos de estos que más del 75% de sus votantes están de acuerdo en que esa ley no se derogue. Pues es muy difícil entender esa minoría por qué quieren que se derogue esa ley. Es muy difícil entender. Estoy convencido de que también la gran mayoría de las personas que nos están viendo esta noche, estoy convencido, porque todos los sondeos dan que más del 80% de los ciudadanos no quieren que esta ley se derogue. De hecho, es que parece ser que si esta ley existe, es que aquí va a estar todo el mundo en la cárcel toda la vida, ¿no? Pues del día 26 de marzo del 2015 a hoy hay solamente una persona con esta pena aplicada, que es el que asesinó a sus hijos con una radial. Hay otras personas que posiblemente se le vaya a aplicar también. A esta persona que mató a este niño, a Gabriel, de abajo de la parte de Andalucía, pues posiblemente también el fiscal vaya a pedir esta pena, y es simplemente en casos muy determinados y muy concretos. Y esta no es una pena que va a estar toda la vida en la cárcel, ni mucho menos. Es una pena que se le aplica a los 25 años. Se le hace un test psicológico por las personas que le corresponden, y si esta persona ya que se puede poner en la calle, saldrá de la cárcel. Pero todos vemos que los que
cometen estos crímenes que están ya contemplados en esa ley, que es matar a menores, violar a menores y luego matarlos, y penas ya muy especiales, diría, al menos singulares, estas personas volverían a hacerlo. Si no están preparadas para ponerse en la calle, volverían a hacerlo. De hecho, que ya se ha visto que no hace mucho salió de la cárcel un elemento porque no tiene otro nombre, ¿no?, que había violado no sé a cuántas mujeres, había asesinado a algunas, pues salió a la calle y a los pocos días volvió a hacer lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es una pena razonable, y cuando estén en condiciones de volver a integrarse en la sociedad, pues saldrán a la calle otra vez. Don Eloy. Bueno, nosotros no estamos a favor de la prisión permanente revisable. Nosotros creemos en el proceso rehabilitador. Apostamos por la rehabilitación de la persona, que es, bueno, pues la forma normal de un sistema de educación en el que se tiene que invertir. Es decir, la delincuencia repunta cuando no se invierte en educación, en sistema social, en igualdad. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de ese sistema de rehabilitación que pueda poner a la persona en la calle, y pensamos que la prisión permanente revisable está legislada desde el dolor, desde el momento en el que se legisló por la alarma social que ha creado estos casos, que nunca se han debido dar, lógicamente, pero que al final no garantiza que no se produzcan. De hecho, del 2015 hasta ahora pues se han producido casos escabrosos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos, por ejemplo, tiene la pena de muerte y tampoco garantiza de que no sucedan este tipo de actos. Creemos en ese proceso de rehabilitación de la persona, y lo que sí está claro es que hay que tener inversión clara y concisa por parte del Gobierno de España, en este caso, en todo aquello que conlleve educación, en todo aquello que lleve igualdad y en todo lo que lleve asuntos sociales. Don Rafael. Bueno, yo, la llamada PPR, solo me hago una pregunta. ¿Un asesino cuando delinque o cuando comete asesino o asesina, como lo vemos, piensa realmente en la pena que le va a caer? ¿Piensa en si la prisión va a ser permanente revisable o va a ser cadena perpetua? Como dice Eloy, que tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que determinados estados, no todos, tienen la pena de muerte y siguen continuando y sigue habiendo. Hay una máxima que se repite por ahí, que vale más que hayan 10 criminales en la calle que un inocente en la cárcel. Porque si hay cosas duras que alguien, y es lo que ha pasado en Estados Unidos, gente que después de 20, 30 años se ha podido demostrar que son inocentes, y ¿quién le recupera los 30 años? Yo, con respecto a antes nombraba Pepe los países en Europa, excepto Croacia y Portugal, todos tienen la PPR, la prisión permanente revisable. Pero hay que entender, por lo menos lo que yo he leído, de que España es el país que tiene las penas más duras, o sea, hasta 40 años. O sea, es imposible. Yo escuchaba el otro día a la exdirectora de prisiones, Mercedes Galliso, creo que se llama, que decía que, como bien decía él, que el fin de la cárcel está en la reinserción. Pero también hay que poner medios económicos y humanos para que eso se lleve a cabo. Si la ley esta permite o inmuniza para que no haya más crímenes, pues, oye, yo soy también el primero, pero esto no garantiza nada. Hay un escrito de más de 50 catedráticos de Derecho Penitenciario Constitucional que están en contra, por lo que antes estaba diciendo Eloy. No garantiza para nada el que no se vaya a cometer un asesinato. Es verdad que en toda Europa existe la prisión permanente revisable, pero las penas más grandes van entre 15 y 25 años. Por eso aplican la ley permanente revisable, la prisión permanente revisable, para los 25 años, cuando se cumple el cupo, le revise si realmente está para reinsertarse o no. Y bien, lo que decía Pepe, hay gente violadores, el del example el que está, que va y vuelve. Ahí es donde vienen los medios humanos y los medios financieros para poder garantizar que este hombre se reinserte. Y si no, pues de vuelta a la cárcel de nuevo. Pero yo entiendo, y otra cosa que dijo Eloy, que lo comparto, hoy mismo acaba de haber otro crimen de un padre terrible. Escuchaba a los familiares, a los vecinos, y todos hablan maravillas de él. Algo tiene que habérsele cruzado, porque hacer lo que ha pasado es grave. Quiero decir con esto que
No podemos valernos del dolor de las personas para cambiar, ampliar o quitar una ley, ni para una cosa ni para la otra. La ley, pienso, esta ley y todas se debe hacer desde la calma, desde el consensuar este tipo de cosas, porque hay por ahí refranes que dicen cuando nunca tomes una decisión cuando estés enfadado, ni cuando estés relajado. O sea, la tienes que tomar tranquilo y pensando realmente lo que hay. Para terminar, para que continúe, compañero, yo sí estoy a favor de la derogación de la prisión permanente revisable. No así el hecho de que el criminal no cumpla, que cumpla. Y si vuelve a hacerlo, que la pague. Por supuesto, faltaría más. Bueno, a mí la prisión permanente revisable no me gusta, pero mucho menos me está gustando el debate que se está llevando a cabo estos días. Me parece un debate preocupante y engañoso. Preocupante puesto que creo que se está incluso cayendo en el electoralismo, o si se prefiere en el populismo penal. Y engañoso porque, vamos a ver, mantener, derogar, endurecer la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con la eficacia para la erradicación de estos delitos abominables. O sea, no garantiza para nada que estos individuos vuelvan a cometer estas aberraciones. Defender la prisión permanente revisable yo creo que va contra el principio fundador del propio derecho penal, que está basado en dos pilares: uno el punitivo, que es la pena, y otro pues el rehabilitador, el que reinserta. Yo creo que con la cadena perpetua y también con la prisión permanente revisable, que en cierto modo es como prácticamente en la práctica como una cadena perpetua, pues eliminas la función fundamental de la pena, que es la propia reinserción. Yo sé que defender esta postura puede parecer hasta algo ingenuo, pero yo creo que es mucho más ingenuo pensar que los individuos que cometen estas aberraciones pues calculan, premeditan, ¿no? Si me caen 25 en vez de 40, pues, o si me revisan la pena o no, en función de eso cometo el asesinato. No. Vamos, pensar eso me parece todavía mucho más ingenuo. O sea, la cadena perpetua no es disuasoria, pero es que ni siquiera lo es la propia pena de muerte. Además, unos datos que están ahí, o sea, y que son irrefutables. O sea, España tiene la segunda tasa más baja de criminalidad de toda Europa. Sí. 45 por cada 1.000 habitantes. En contraste con 62 que tiene la Unión Europea de media. Además tiene el Código Penal, como bien decía Rafael, prácticamente con las penas más duras del mundo, tras Rumanía y Turquía. Vamos, uno de los países del mundo con las condenas más duras. Yo creo que además este es un debate para expertos y el legislador debe de guiarse por la opinión de los expertos más que de la opinión de la calle. O sea, hay criminólogos, hay expertos penalistas, hay responsables de instituciones penitenciarias y la gran mayoría de ellos coinciden todos en decir, también lo que decía Rafael, que este tipo de individuos que cometen estos delitos no suelen ser ni asesinos, o sea, ni delincuentes reincidentes, ni asesinos profesionales, sino son personas que en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, cometen el delito. Por otra parte, el castigo, creo yo que tiene su parte, evidentemente el castigo, y hay que imponerlo, pero no puede convertirse en la seguridad de una sociedad. Yo creo que la seguridad de una sociedad la garantiza la prevención. O sea, a lo que hay que ir es a la prevención más que al castigo. El castigo, por supuesto, hay que imponerlo, faltaría más. Pero buscar los medios y luchar más por la prevención. Y luego también quisiera comentar que hemos visto estos días, yo creo que la peor cara de la política y de los medios de comunicación. La peor cara de la política porque ha sido un debate totalmente inoportuno, con un grado de crispación y de indignación, lógico por otra parte, de la opinión pública, lo que añade tensión y distorsión al propio debate, y también en la forma, porque yo creo que las formas en las que se ha conducido el debate en el Congreso de los Diputados, desde luego, como el Partido Popular, por ejemplo, arrogándose la representación de todos nosotros o incluso instrumentalizando a las víctimas, bueno, hasta el punto que ha tenido que intervenir la madre del propio niño, de Gabriel,
y decir públicamente que, bueno, que aquellos que están alimentando el odio o hablando de fomentar la rabia, que desde luego en nombre de ella y de su hijo no lo hacen. Y en cuanto a los medios de comunicación, bueno, pues a la vista de todos ha estado, o sea, han hecho un espectáculo de la desgracia, de esta desgracia, el morbo, han fomentado el morbo de la tragedia, de la muerte de un niño, e incluso los propios medios de comunicación han entorpecido la investigación, o sea, y sin rubor alguno. Yo creo que en todo esto debemos estar ante todo a lo que diga el Tribunal Constitucional. Como saben, la norma está recurrida al Tribunal Constitucional, y en tanto en cuanto no se pronuncie, pues yo creo, hombre, si se pronuncia y la declara inconstitucional, pues ipso facto la ley es derogada, o sea, es inconstitucional. Si se pronuncia y le ve encaje dentro de la Constitución, pues entonces sí, es cuando correspondería este debate y serían los diputados, no las víctimas, porque yo creo que, repito, instrumentalizar o convertir a las víctimas en sujetos políticos, sobre todo cuando están en una situación social de indignación y cuando además, con todo el respeto y con todo el cariño y todo el dolor, no están capacitados para influir en una legislación tan complicada como esta, pues yo creo que deben, entonces sí, en ese caso deben ser los propios diputados los que decidan si se deroga o se mantiene. ¿Y cómo se lo explica a las víctimas? ¿Cómo se le explica a las víctimas? Por ejemplo, a los padres de Diana Quer, cuando ves que el asesino de Diana Quer le dice en una carta a sus padres: no te preocupes que me van a condenar 15 años, a los 7 años ya saldré de la cárcel, pero a los 4 años ya voy a disfrutar de ciertos privilegios en el cual me iré paseando por los platos de televisión y tendrán que pagarme. Pero ahora todavía no ha habido condena, no ha habido juicio. No, pero ya te está planteando eso. Él dice que si lo condenan por un tipo de homicidio. Pero ya te va marcando las pautas. No vayamos a la Diana Quer, vayamos aquí a nuestro municipio de Telde. El año pasado, ese elemento, porque hay que ser un elemento, un criminal, un asesino, estará posiblemente a los 10 años, si no existe esta ley, en la calle. El caso de Llurena. A los 10 años estará en la calle. ¿Les ¿Cómo parece a ustedes normal esto? ¿A usted le parece normal? Y con la ley actual está en la calle con 10 años. A los 10 si años, asesinato no. A los 10 años no está en la calle. No. Vamos a ver, nadie cumple 20 años por un asesinato. Nadie. Por muy dura que sea la pena en ¿Y España. en Alemania sí? En Alemania tampoco. No, Tampoco porque... si no es condenado por la prisión permanente revisable. Sí, en pero... Alemania. Que lo condenan en su gran mayoría. Vamos a ver. Se ha dicho, y tú has dicho, Rafael, y tienes razón, que 100 juristas han firmado y 10.000 han firmado lo contrario. O sea, eso no lo he visto yo. Bueno, pero 10.000 no lo han firmado. O 20.000, no sé cuánto. Pero lo que está clarísimo es que, hombre, vamos a ver, los políticos tienen que legislar lo que les piden los ciudadanos. El 80%, yo la verdad es que a veces yo les respeto a ustedes la opinión que ustedes puedan tener, o la opinión que el partido les diga que tenga. Es al revés también, por descontado. Es al revés también. Sí, bien, me refiero al respeto, No, totalmente. Entonces, no lo entiendo. El 90%, el 80% de la población están equivocados en este país. Están equivocados, por lo visto. Si el 80%, es que lo dan todos los sondeos de opinión. Todos esos sondeos dan lo mismo. Y como digo, Rafael, y el 74,5% de los votantes del PSOE también, eso es una encuesta que estos días lo habrás leído. Eso no incumbe para que tú estés al otro lado. Oye, tú tienes tu opinión personal y te parece respetable, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver. Decías que se legisló esto, ¿cuándo? Se legisló en caliente, ¿no? El Partido Popular lo llevaba en el programa y en un momento determinado lo llevó al Congreso y lo aprobó. Pero mira, disculpa. Sí. Entonces también dice que esto es un debate político. ¿De quién? ¿De quién es el debate político? El Partido Popular lo presentó y ahora lo que lo defiende el Partido Popular, lo que aprobó, y el Partido Popular es el que tiene la culpa de todo este debate. Pero vamos a ver. Vamos a ver, discúlpame, el Partido Nacionalista Vasco presenta esta propuesta. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco? ¿Por qué? Le apoya el Partido Socialista, Podemos, algo de Podemos se puede entender, porque ellos son así, y la mayoría de los partidos nacionalistas apoyan esto. Son los únicos en este país, Se dice que la reinserción, claro que lo dice la Constitución, pero ¿quién ha dicho que no van a ser estas personas también reinsertadas a la sociedad? Es que precisamente
cuando cumplan los 25 años, que se merecen estar 25 años en la cárcel o no. Pregunto. 25 o 40, lo que le ¿No traiga, se los merece o sea, estar en la cárcel? Bueno, a los 25 años se le hace una revisión por las personas especializadas en este tema. Y si está capacitado para pero estar en la eso calle, se en la hacía calle. antes de la prisión permanente Vamos a revisable ver, también. ahora mismo Claro. este Eso se elemento que salió y volvió otra vez a violar, porque cumplió la pena que le correspondía. 11 años estuvo en la cárcel y había matado, no sé, a 2 mujeres y había violado no sé cuántas. Y que la ley esa se garantiza que no vuelva a hacerlo si sale. No, hasta los 25 años no. Vale, y entonces los peritos que lo evalúan Claro. a los 25 años Bueno. lo ponen y engañan a los peritos porque no es la primera vez. Vamos a ver, No, no. tú, hombre, yo No, creo en los especialistas, yo creo en eso, yo creo en eso. Bueno, pues puede estar en la calle, como digo, el elemento este del lobo magullo, puede estar en la calle a los 10 años, o tal vez hasta menos, porque se le aplican las penas esas y puede estar en la calle. Oye, un elemento que haya matado a una pobre niña, que la envolvió en el coche, para después tirarla. Si no se le aplica esta pena, está en la calle a los 10 años, hombre. ¿Cómo se lo explicamos nosotros a los padres de esta familia? ¿Cómo se lo explicamos? Hombre, yo me imagino cómo estarán cuando lo están viendo. Y como digo, yo no quiero, ni voy a convencerlo a ustedes porque no es mi idea, ni mucho menos. Pero, hombre, como mínimo... La como pregunta mínimo, es, ¿qué se hay hace cosas- con ese preso en la cárcel? ¿Hay un proceso de rehabilitación? ¿Hay un proceso No, de tiene que estar reinserción? 25, ha cometido un delito y tiene que estar 25 años en la cárcel. Pero- y eso no se lo quita nadie. pero vamos a ver. Y a partir de ahí, oye, si está en condiciones de salir a la calle... Cuando se establece una ley, que yo particularmente considero que se estableció desde el dolor, es una opinión pública y es una opinión personal y, como dicen los compañeros, yo creo que se legisló en caliente, salvando las diferencias que podamos contar. Lo que sí hace falta es ese proceso, como decía José Antonio, de inversión, de prevención, de concienciación. Esto es algo parecido a la limpieza en las ciudades. Esto es un trabajo de prevención. Bueno, a nosotros no nos garantiza nadie ni que a los 10, ni a los 15, ni a los 25 años esa persona salga y pueda Se lo garantiza. cometer un acto si no hay una inversión potente en lo que podemos hablar sobre educación o sobre materia de igualdad, que está en la calle todos los días, que lo notas todos los días, que se lo notas incluso a la gente joven, como hay algunas veces, no hablo de una generalidad, pero sí hay conversaciones machistas a día de hoy en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, las cosas han sucedido, desgraciadamente seguirán sucediendo, pero yo lo que creo es que estaremos todos de acuerdo en que hay que hacer ese trabajo de educación en la generación actual y en la que viene, para que este tipo de actos abominables no sucedan, porque ponerse en la piel de los padres es imposible. No, vamos. Esto es un asunto Eso- que esto no es imaginable para nadie, salvo el que lo sufre. Eso está Es claro. que nos enfrascamos en Graviel, pero también, imagínate la cruz de la familia o los padres de Marta del Castillo. Sí, sí, vamos a ver. O pero de Jeremy o de Sara Morales, por ejemplo. Sí, porque se suelen olvidar de estos dos, ¿eh? Claro. el dolor de las víctimas, incluso hasta si se quiere, el deseo de venganza que puedan tener las víctimas es comprensible, es totalmente comprensible. Ahora, lo que yo quiero decir es que lo que no se puede convertir esto en el criterio para dar una respuesta penal. O sea, Totalmente de acuerdo. es totalmente comprensible. Ahora bien, también quiero poner una cosa sobre la mesa. O sea, sin prisión permanente revisable hemos estado desde el año 1928 hasta el 2015. Sin prisión permanente revisable se logró derrotar a ETA. Con prisión permanente revisable ha muerto Gabriel, han habido desgraciadamente multitud de asesinatos por violencia de género y por otras causas. O sea, ¿soluciona la prisión permanente revisable el problema de fondo? Es que no lo soluciona ni la pena de muerte. Estados Unidos cuadruplica. No me pongas ese ejemplo. Cuadruplica. Ese ejemplo no vale. Bueno, No Europa, vale para nada. O sea, tenemos la segunda tasa en Europa más baja de Yo, criminalidad. si me permite, el ejemplo lo ponemos siempre cuando nos conviene a los países nórdicos como ejemplo de todo. Finlandia, donde la mejor educación, Islandia se vive como no sé cuánto, Noruega, Suecia, Noruega. Hay que recordar que en Noruega el machismo multiplica por 10 al español, ¿eh? O sea que los derechos de las mujeres los pisotean.
pero nos ponemos como ejemplo. Y recuerden ustedes cuando fue en Suecia, cuando atacaron al campamento de... En Noruega, están precisamente ahora van a llevar esta ley que no la tiene en Noruega, el que Sí, mató pero a los porque 84. las penas máximas están en 15 años por asesinato. Por eso, que lo van a- Por eso quieren hacer... van a aplicar esta pena Pero lo que también antes decía en José Noruega. Antonio, es verdad, en España está hasta 40 años, Sí, sí, que es es la una pena pena más más dura. dura. Pero que lo pero no garantiza nada. Que no está- no garantiza nada. No, pero decía... No está ni 20, Rafael. No, pero depende del tipo de... Pero esta mujer decía que cuando una persona está 30, 35 años en la cárcel, Es el máximo. tú crees que sale con ganas de seguir matando a un hombre que a lo mejor delinque con 35 o 40 años, aparece ya un anciano. Yo sé, y tú has puesto el dedo en la llaga con el tema de los familiares, y lo acaban de decir todos, ¿no? Desde luego que no hay explicación ninguna, porque el dolor y la pena no se te borra nunca de la cabeza. Lo que no se puede es jugar y valorar desde el punto de vista de las víctimas y ponerlas como reclamo. Ni convertir a la víctima exacto. Ni en politizarla, sujeto político. Es decir, O sea, hay que o ponerlo como instrumentalizarla. pantalla para poder Que el conseguir Partido Popular algo. tiene un máster en instrumentalizar a las víctimas. No, lo digo también en la manifestación, cuando se Demagogia, acaba la eso es las demagogia víctimas lo del que están terror. diciendo. Las víctimas Es del demagogia lo que terrorismo, están Pepe. diciendo. O sea, Porque resulta que son los partidos, los otros partidos los que han querido derogar una ley que aprobó el Partido Popular y se basa el Partido Popular dice esta ley. Entonces el Pero- Partido Popular pero quiere la No, quieren, pero, la pero a mí quieren. me parece bien que lo defienda, pero que te parezca bien que está la contraposición. Ah, bueno, que tenga la su oposición opinión. Yo quiera respeto ganar. tu postura, igual sí, que sí. creo que... Pero vamos a ver, lo que está claro es que sin prisión preventiva permanente revisable hemos estado desde el año 1928. O sea, y derrotamos a ETA. O sea, y... Bueno, Me permite una cosa, simplemente, lo que se intenta no es que otros hagan lo mismo, sino que los que lo hacen lo vuelvan a hacer, porque eso es lo que ocurre. Que el psicópata vuelve otra vez a hacer lo mismo. Eso es lo que se intenta con esta ley, de ahí- quitarlos de la calle. No, con esa ley. A esos psicópatas. Con esa ley no se intenta eso, porque no se Sí, está haciendo el proceso rehabilitador. ¿Que quién? No, De hecho, en la el de- cárcel no el se de la hace. Que sí se hace, hombre, es hay, lo mismo. hay que seguir invirtiendo, que yo creo que en eso Bueno, vamos a estar de acuerdo. vale, los cuatro, ¿no? vale, hasta ahí. Que tenemos, Lo que pero sí. eso es una cuestión de coherencia. Hace falta la educación, hace falta invertir dinero. No hace falta invertir dinero en defensa, hace falta invertir dinero en educación, en igualdad, Y en en asuntos prevención. sociales, Lo que- por meternos en eso. lo Ya que- después cuando- lo con que las sí- Y pensiones en, hablaremos de otras cosas. estos temas en prevención, o sea, la Claro, prevención... Totalmente de acuerdo es con lo que ustedes. garantiza la Sí, vale. seguridad. Lo que se intenta con esto es que el psicópata que hace una cosa de esta la vuelva a hacer. Eso es lo que se intenta. Quitarlo de la calle, al menos hasta que se rehabilite o o cambie sus cables cruzados que tenga. Y si no está en condiciones de salir a los 25 años, pues seguirá allí. Y a los 30 años volverá y seguirá allí. Lo que se intenta no es, como han puesto de ejemplo en Estados Unidos, bueno, lo que se intenta, porque la pena de muerte, que si la pena de muerte existe y siguen matando, claro que sí, pero lo que se intenta es que esa persona no vuelva a hacer lo mismo, que es lo que pasó en Noruega, Rafael, con el elemento este que mató a 84 personas, a 84 personas mató, y sale con 10 años, a los 10 años está en la calle. Hombre, ¿ustedes creen normal esto? ¿Creen normal que con 10 años vaya a salir pero un elemento es de la que, calle? estamos hablando de un país nórdico que Sí, es referente, que yo conozco, pero- donde las cárceles son abiertas. Mm. Y las cárceles están reguladas hasta por los propios Sí, reclusos. reclusos. Hombre, vigilados y tutelados sí, por ellos. Pero viene a decir, un nivel tan grande de libertades, y en cambio en España, es como bien decía, no me acuerdo quién lo decía, bueno, tú eras, el nivel de criminalidad es bajísimo, de lo más bajo del mundo. Hombre, si lo comparamos con Honduras ya... Bueno, con Brasil. Honduras es el país más peligroso del mundo. O como Italia, sí, Honduras ahora mismo Honduras sí, es lo pero peor. Brasil y Venezuela. Pero sí que está bien que subraye lo de psicópata, porque el caso de hoy, este hombre, bueno, se suicidó, ¿no? Pero el caso de la tipa que está como una jaira. O sea, que en vez de estar en la cárcel, de estar en un hospital psiquiátrico, que se han quitado. ¿Pero por qué? Porque no se dieron los medios para que los hospitales psiquiátricos funcionaran como tuvieran que El caso de hacer. hoy fue un caso de machismo puro. O sea, se tiró delante de la vía del tren para hacerle daño a la exmujer. Igual que pasó con el señor que quemó a los 2 hijos, para hacerle caso Ese a mismo, la ese exmujer. elemento fue. O sea, es una cosa que... Sí. Esto se escapa a la coherencia de cualquier persona normal. Esto no es normal. Pero es que además el problema es que no se le detecta una enfermedad. Eso lo hacen en el momento justo por el brote psicótico que ellos dicen que tienen, Sí, que eso pero- yo no lo sé si lo iban planeando o no. Pero la verdad es que lo del niño este de Gabriel es que la verdad es que se te ponen los pelos de punta cuando escuchas Mira, cómo ha sido el asunto. Los expertos que estudian el asunto, o sea, los que Claro. están en el día a día en las instituciones penitenciarias, dice, el perfil de esta gente
no es ni de reincidente, es verdad que puede haber alguno que reincide, pero no es ni de un reincidente, ni de un delincuente, ni de asesinos profesionales, ni nada, sino es alguien que en una circunstancia determinada, de buenas a primeras, pues comete el... Luego ya, claro, están los estudios que se le hagan, que se le vayan haciendo y las pruebas periódicas que se le vayan haciendo. Y yo quería también hacer una observación, algo que dijiste antes, Pepe. Existe una parte minoritaria de los españoles quieren derogar esta ley. Yo que quisiera rebatirte esto porque es una mayoría parlamentaria la que quiere derogar esta ley. Pero los parlamentarios... Y la mayoría parlamentaria... Los políticos deben escuchar a la calle, ¿o no? No, pero vamos a ver, ¿la calle te refieres tú los que se manifiestan en la puerta de la comisaría el otro día en Almería? No, eso... ¿En caliente? No, estoy hablando de los sondeos de opinión. Pero es que todo da más del 80% de los ciudadanos. Todos los sondeos que se hacen, todos, dan que más del 80% de los ciudadanos quieren que no se derogue esta pena. Pues te voy a decir una cosa. Yo no manejo esa no lo han leído ustedes. Yo no manejo esa información. Lo del 80% de verdad. Sí, que no, algunos han salido hasta el 90%. En algunos sondeos sale hasta el 90%. La derogación de esta ley estaba en los programas electorales de los partidos que ahora quieren derogarla. De hecho, el pacto que firman en febrero de 2016 para la gobernabilidad Pedro Sánchez y Ciudadanos, que no se llevó acá, una de las cosas que se recogían era la ley Mordaza, derogación inmediata de la prisión. Luego el cambio que ha dado, la vuelta que ha dado Ciudadanos ha sido, bueno, ha escuchado la calle. Ha escuchado la calle. Ha escuchado la calle y ha hecho también un poco de electoralismo. Yo con respecto a escuchar la calle es un peligro, ¿eh? Bueno, sí, vamos a ver. Bueno. Claro. Porque oye, Rafael, al Partido Socialista le gusta mucho escuchar la calle. No, si no estoy diciendo que no se le escuche. Sí, es verdad, lo que quiere decir que a veces interpretamos mal las señales que nos llegan. Exactamente. Porque él estaba hablando de los medios. Mira, yo lo he dicho varias veces cuando vengo aquí, que leo, para una misma noticia suelo leer hasta 4 y 5 periódicos. Y todo el mundo se asusta, ¿no? Con los medios digitales es fácil elegir la noticia en varias y verás lo que... Igual cuando se habla de una persona, de una diputada, de cualquier rango, de un lado o de otro, y se le llama zarrapastrosa, imbécil o no sé qué, para decir que no estoy de acuerdo con lo que piensa, el zarrapastroso es el que lo dice. Y yo soy los medios de comunicación. Por eso hay que tener cuidado con las redes sociales, porque no tienen copyright. O sea, ¿quién me garantiza a mí que lo que yo leo es verdad? Pero redes sociales es una cosa y medios de comunicación otra. En el caso de Gravier, yo creo que ha habido una complicidad entre los medios de comunicación y la fuerza del orden público, algunos medios, que han sido partícipes, han colaborado y han sabido marcar las pautas y las líneas. Hay quien ha estado a la altura, han sido los padres. Lo de los padres ha sido una cosa excepcional. Yo todo lo demás lo puedo poner en cuarentena. Ha sido un ejemplo muy difícil esa situación y cómo han mantenido el tema. Cuando alguien en esa situación dice que no se alimenta el dolor ni la rabia, vamos, una cosa, de hecho, no es fácil tener ese grado de sensatez. Esa gente muy para difícil. Tomarla como ejemplo. Muy difícil. Lo que no hemos valorado y tampoco y por lo menos hay que reconocer el labor de por lo menos de la Guardia Civil, de la UCO, que ha hecho un trabajo enorme. Tanto en lo de Diana Kerr como en el caso este. Por lo cual hay que valorar el cuerpo del Estado positivamente a la altura una vez más, como yo creo que sucede de forma normal. Aquí podemos discutir de ideas políticas o de lo que queramos. Pero la gente que es profesional en su puesto de trabajo lo están cumpliendo y lo están demostrando. Sí. Aquí muchas veces nos quejamos del tema de Jeremy Vargas porque la Guardia Civil ahí ha fallado, no ha encontrado, pero claro, hay casos en que son materialmente imposibles de poder el caso de Jeremy que coincidió con el de la niña inglesa que se perdió por ahí y todos los medios copaban porque era más guapa y era más... Estoy siendo un poco cruel, ¿no? En Portugal te refieres, ¿no? Sí, claro. El Madeleine, creo que se llama. Desgraciadamente, al final estos asuntos se convierten en asuntos mediáticos y se alimenta el morbo, porque lo que sí que no ha estado, así como la UCO y las fuerzas del orden han estado a la altura, los medios de comunicación desde luego, la mayoría, no se puede Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José, porque se convierte en algo mediático y a partir de ahí se instrumenta políticamente. Pero ese trabajo, porque ya está mediático. Pero claro, a veces instrumenta de un lado, a veces de otro, así que todo el mundo no, de donde toque. Pepe, yo creo que los sensible con este tema, los medios de comunicación, yo los respeto siempre, hacen su trabajo. Sí. Nos puede gustar menos, nos puede gustar más. El tema es después donde se mete hasta con la televisión en tu casa si puede. Van a buscar su trabajo. Y yo antes dijeron que los medios, no sé si fuiste tú, José, que los medios posiblemente, o tú, que impidieron a la Guardia Civil, yo creo que ahí no hubo ningún... Los medios de comunicación no creo que tuviesen nada que ver con que la Guardia Civil, porque la Guardia Civil sabía de los primeros días que era ella. Lo que le faltaba buscar las pruebas. Era cogerla. ¿Verdad? Es así, ¿no? La Guardia Civil sabía de los primeros días que era ella.
En una rueda de prensa que dio un guardia civil dice que una de las veces tuvieron que abortarla, ya estaban detrás de la sospechosa, vamos, de la detenida, y tuvieron que abortarla en la persecución porque los medios de comunicación seguían a la propia Guardia Civil. O sea, con lo cual llega un momento en que entorpecen el trabajo. Lo que pasa es que cuando son casos tan sensibles como estos hay que tener muchísimo cuidado. Sí, pero bueno. Y el bombo y platillo que esto seguirá. Porque me y es que el problema también está, ¿no? Es que si estás en contra, te dicen que estás en contra de los familiares. Sí. Y no estás en contra de los familiares. Ya, hombre, vamos a ver, yo no he dicho no estoy hablando de tu opinión, Pepe, ahora estamos hablando de la los generalidad medios, de lo que pasa. Estamos hablando de los medios y dependiendo del medio en qué parte se ubique, pues es benevolente contigo o es cruel contigo y te saca las astillas. Y luego vemos el caso del 11M, cuando el atentado de Vallecas, cuando el mundo dirigido por Pedro J estuvo buscando culpables donde no había que buscarlo. O sea, bueno, no había que buscarlo, pero ya fue insistente y todavía lo siguen diciéndolo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que ahora la Guardia Civil es magnífica, pero allí se equivocaron. O sea, ¿sirve o no sirve? Aquí está todo un libro, Rafael. Tienes todo un libro, aquí está un libro. No, por eso que hay un montón de... Y él mantiene una tesis... Él nombró el tema de la ETA. El tema de la ETA fue un tema duro. Y cuando se hablaba de negociación, la gente a la yugular. Pero es que cuando dos pelean, tú no te puedes meter, tienes que meterte en medio y tratar de aplacarlo. Y a veces no se entiende. Porque si tú te metes a pelear, en vez de dos son tres. Y entonces, lo habrá alguien pasado peor que los vascos y las vascas. No me refiero a las víctimas, sino los vascos y las vascas. El otro día se celebraba el aniversario del asesinato y muerte de Isaías Carrasco, un concejal socialista de no me acuerdo qué pueblo. Carrasco, y había que ver la lección también de los familiares del muerto. Que aquella muerte sirviera para que no hubieran más. Para que aquello de una vez se parara. Y es difícil porque ahí sí que los medios también, si eran nacionalistas, digamos, muy, muy recalcitrantes, digamos radicales, pues lo interpretaban, lo hablaban de lucha armada. Y lo que habrían asesinos puros y duros. Pues todavía quedan más de 300 asesinatos de ETA por aclarar. Más de 300. Sí, pero quedan muchos por ahí que están sueltos por ahí. Difícil explicar a la gente y explicar sobre todo a las víctimas que se estaba negociando con ETA, y negociaron, todos los gobiernos negociaron con ETA, y a ETA se le derrotó, aparte de irla debilitando poco a poco, se le derrotó negociando. Cuando una negociación se hace pro y para la paz, aunque sea con unos terroristas, señores, ya no tenemos el terrorismo en España, gracias a Dios, al menos de ese tipo. Se consiguió sin armas, y eso es importante. Negoció Felipe González, Aznar y Zapatero. No, pero hay una cosa curiosa. En el País Vasco, cuando se terminó con ETA, gobernaba el PP con el PSOE, que era Pachi López. Y luego en las elecciones, y fue cuando se firmó y dijeron, aquí se acabó. Pues en las elecciones siguientes, ni PSOE ni PP ganaron nada. Hombre, le pasó como a Churchill, que ganó la guerra en Inglaterra, se presentó a las elecciones y no ganó las elecciones. Yo tuve una compañera unos cuantos años, Isabel Andonegui Otaiza, de Payá, o sea, era del País Vasco. Y ella decía que sentía un tiro, todo el mundo se agachaba hasta que pasara, y cuando la policía tocaba el pito, todo el mundo caminaba. Estaban tan acostumbrados a la violencia que cuando había se agarraba. Pues ellos hoy bendicen la paz que tienen, porque la tranquilidad que tienen de pasear. Qué horror. Y en cambio, o sea, cuando el propio PP se metió con el representante del PP en el País Vasco y el PSOE con el de allí, porque se juntaron para gobernar y lograron lo más importante, que fue culminar la paz, lo condenan en las urnas. Pues mira, la voluntad de la mayoría se transmite en las urnas. Y aquello fue precisamente esos son los que han hecho la proposición para derogar a los nacionalistas vascos. Para derogar la prisión. Sí, pero que no estaban en las negociaciones de la ETA, ¿eh? ¿Perdón? Que no estaban en las negociaciones. No, ellos, vamos a ver, yo no digo que el Partido Nacionalista Vasco estuviese a favor de ETA, pero en contra tampoco estaba. ¿No pues tenía miedo? En contra tampoco estaba. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes. En este caso tocaremos otro de los temas que están en la actualidad en el candelero, pero eso va a ser después de la publicidad.